días a todos. Soy Jorge Casas, director técnico de Internova. Nos dedicamos al desarrollo de sistemas software para la gestión de infraestructuras, muy centrados en el nicho de las carreteras. Y nuestros sistemas los utilizan aquí en España y en Latinoamérica, tanto demarcaciones de carreteras del Estado como comunidades autónomas, diputaciones provinciales y concesionarias de conservación y explotación de carreteras, con lo cual todos los ejemplos que os voy a dar son suyos, son de casos reales, ¿no? Y cómo utilizan toda esta información, toda la información que gestionan con este software, pues, para luego realizar diferentes actuaciones en pos de una mejora de la seguridad vial. En primer lugar, comentar que en estos sistemas permiten almacenar y procesar una gran cantidad de datos de mucha naturaleza, como vamos a ver ahora, y sobre todo con una cosa buena, que es que la tenemos geolocalizado. Sabemos dónde es más probable que sucedan accidentes. Por ejemplo, uno de los módulos que tienen en el sistema es el módulo de accidentalidad, en el que tenemos una gran cantidad de datos de accidentes, no solo su geolocalización, sino, como vemos en estas pantallas, muchos atributos de cada accidente, desde factores concurrentes, estado de los vehículos implicados, estado del firme, es decir, todos los datos que podamos obtener de un accidente lo tenemos en el sistema. Luego veremos si los podemos utilizar o no. Con estos datos podemos obtener diferentes informes y obtener diferentes indicadores. Los indicadores nos irán diciendo cómo va evolucionando la accidentalidad según unos factores u otros. Podemos obtener todo tipo de informes con esa información, esos datos que tenemos previamente, pero en muchos casos tenemos que tener cuidado si esos datos nos van a servir para luego planificar actuaciones que nos sirvan para mejorar la seguridad vial. Por ejemplo, podemos ver una gráfica con la evolución de la accidentalidad, la lesividad, pero no nos dicen cómo tenemos que actuar lo siguiente. Nos está diciendo únicamente este indicador si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Con estos datos, además, podemos calcular otros datos que nos pueden ya servir para la gestión de las diferentes actuaciones. Por ejemplo, los tramos de concentración de accidentes, tramos de alta siniestralidad, los puntos negros, u otros más novedosos, como son los índices de condiciones de seguridad en márgenes de la carretera. Para todos estos cálculos se necesitan otros datos adicionales, por ejemplo, la intensidad media diaria de tráfico que haya en cada tramo de la carretera, con lo cual veremos si podemos calcular todos o solo alguno de ellos y jugar con ellos en consecuencia. Además de estos datos de accidentes, en el sistema tenemos una gran cantidad de datos de otro tipo. Por ejemplo, la geometría de la carretera y la tramificación de la misma. Tenemos datos cada 5, 10, 20 metros de toda la red viaria. No solo de dónde está geolocalizado, sino con datos de cada punto de la carretera, pues el número de carriles que tiene, el ancho de los márgenes, si existe mediana, etc. Con sus pendientes, su visibilidad. Hay una gran cantidad de datos que luego usaremos o no, según lo que queramos buscar. Igualmente tenemos datos cada 5, 10, 20 metros del estado del firme. Se pasan diferentes auscultaciones, por ejemplo, coeficiente de rozamiento entre el neumático y la carretera, y tenemos esos datos de cómo está el pavimento, pues cada 5, 10, 20 metros, y lo podemos visualizar sobre los diferentes mapas. Asimismo, tenemos cómo está formado ese firme, cada una de las capas que conforman el firme, cuándo se hicieron actuaciones en cada uno de esos tramos que dividamos la carretera y qué se hizo en esos tramos. Asimismo, otros datos, intensidad media diaria de tráfico, no solo histórico, lo que nos permitirá hacer diferentes informes históricamente para ver cómo evoluciona, sino que además lo tenemos en cada uno de los puntos de la carretera. De kilómetro a kilómetro sabemos cuánto tráfico pasa diariamente. Esto es muy importante luego a la hora de estudiar los tramos de concentración de accidentes, por ejemplo. Asimismo, hay otros módulos que se utilizan para la gestión de la conservación de la carretera, como es el módulo de agenda de vialidad, donde los gestores de la carretera van introduciendo diferentes incidencias que suceden en la carretera, clasificándola por tipo de incidencia, y según eso pues tienen unos plazos para actuar y resolver esas incidencias. Por ejemplo, si hay un accidente, pues tienen 1 hora para llegar
y atender y señalizar esa incidencia. Si hay, por ejemplo, un atropello o basura en la calzada, pues tienen 1 hora para llegar y retirar ese obstáculo que hay en la calzada. Todo eso lo tienen parametrizado y se tiene información geolocalizada de ello. Asimismo, tienen un inventariado de todo lo que hay en la carretera. Cuando vayáis por la carretera, fijaos que hay infinidad de cosas, aunque nunca nos demos cuenta. Hay señales, hay barreras, tenemos también sistemas de drenaje. Existe una gran cantidad de elementos y todo ello lo tienen geolocalizado y clasificado. Asimismo, les van realizando inspecciones periódicas, con lo cual podemos ver si un elemento hay que repararlo o no, según el estado en el que se encuentre. ¿De acuerdo? Para ello se realizan varias inspecciones en las que hay una gran cantidad de datos también y se pueden hacer planificaciones pues, de forma periódica, según los recursos económicos que tengan los gestores, pues reparar unos tipos de señales, por ejemplo, o las barreras y ir realizando diferentes actuaciones. Y finalmente tenemos sistemas inteligentes de transporte, ya sean aforos, básculas de pesaje dinámica, que nos van a decir en ciertos puntos donde estén instaladas, en tiempo real, pues por ejemplo, qué cantidad de vehículos pasan y nos dicen incluso el número de ejes que tienen, si llevan sobrepeso, la velocidad a las que pasan, etc. Estos datos nos permitirán luego realizar diferentes informes y análisis en tiempo real. También tenemos datos de estaciones meteorológicas, estado de los paneles de mensajería variable, en qué estado se encontraban en cada momento. Tenemos también videocámaras, que podremos decir, bueno, ¿para qué se usan para la seguridad vial de nuestros trabajadores? Luego veremos por qué. Es útil. También tenemos sistemas de gestión de flotas y todos estos datos los tenemos integrados en el mismo sistema, con lo cual tenemos datos de mucha naturaleza que podemos jugar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, nos surgen a los gestores varias preguntas. ¿Disponemos de todos los datos necesarios? Pues a veces no, luego lo vemos. ¿Son datos de calidad? ¿Conocemos sus debilidades? Por ejemplo, no podemos realizar un análisis de accidentalidad si los conductores llevaban elementos de retención o no, si el parámetro que en cada accidente se marca, si llevaba o no ese elemento de retención, es un campo de texto abierto donde cada persona va a indicar, pues no llevaba el elemento de retención, otro pondrá, no llevaba cinturón de seguridad, otro pondrá, no llevaba cinto. Pues eso no hay manera luego de poder unificar y compactar la información para luego usarla correctamente. ¿Cómo lo usamos y cómo relacionamos para obtener resultados correctos? Por ejemplo, si sabemos que tenemos datos que nos producen unos resultados, igual hay que ver si esos resultados son válidos. Si yo desde que soy padre, por ejemplo, conduzco más atento, más tranquilo, voy a velocidad más reducida y eso no indica como resultado que haya que hacer campañas para fomentar la natalidad. No tiene sentido, ¿no? Entonces, hay que ver si los resultados son falsos positivos. A partir de todos estos análisis, ¿qué qué actuaciones vamos a poder realizar para mejorar la seguridad vial? ¿De acuerdo? Y luego, ¿los podremos realizar? Habrá muchos que serán tan costosos que no podremos llevarlos a cabo. Y los que llevemos a cabo, ¿podremos medir su impacto para ver si están funcionando bien o mal? Eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los tipos de actuaciones que llevan los gestores de la carretera, hay dos tipos. El primero de ellos son los tramos de concentración de accidentes, que son muy costosos. Solucionarlos para que sean completamente seguros significa que hay que hacer un replanteo de trazado. Eso es muy costoso. Además, son muy difíciles de calcular. Tanto es así que, por ejemplo, aquí en España se dan los tramos de concentración de accidentes de manera bianual. Lo que quiere decir que tú puedes tener un tramo de concentración de accidentes y no te enteras igual hasta dentro de 2 años, ¿vale? Con lo cual has perdido 2 años en los que podías actuar. Gracias a tener toda esta información en los sistemas, podemos calcular estos tramos en tiempo real y empezar a actuar ya. ¿De acuerdo? El problema es que, como hemos dicho, son muy difíciles de calcular porque necesitas muchos datos de toda la red vial. Para calcularlos necesitas datos de intensidad media diaria de tráfico, de la geometría de la carretera y además de los accidentes. ¿Por qué? Porque vas comparando en un sitio, en un tramo de longitud variable que tenga unas características de trazado determinadas y que pase un número de vehículos
vehículos diarios determinado, tienes que compararlos con el resto de tramos de características similares. Si no tienes uno de esos datos, que muchas veces no se tiene, por ejemplo, la intensidad media diaria de tráfico para toda la red, pues es difícil, no lo puedes calcular, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, como no tenemos algunos datos muchas veces, pues lo que hacemos es inventarnos otros datos que nos puedan servir para plantear actuaciones, como son, por ejemplo, los puntos negros o tramos de alta siniestralidad, en la que únicamente vemos, para tramos de longitud variable, si hay recurrencia todos los años de accidentes. Si hay varios años que ha habido accidentes allí, suficientes accidentes, pues se considera un punto negro y tenemos que actuar sobre él. Esto nos puede dar falsos positivos porque, por ejemplo, no es lo mismo que en una carretera todos los años haya 3 accidentes y pasan 10 vehículos diarios, que en una carretera que pasan 60.000 vehículos diarios que haya 10 accidentes cada año, ¿no? Naturalmente, la carretera en la que solo pasan 10 vehículos cada día y hay 3 accidentes al año es mucho más peligrosa que la otra. Pero en los dos sitios tendríamos que actuar. Entonces, como hemos dicho, es muy costoso, sobre todo, quitar estos tramos, entonces los gestores de la carretera utilizan otros mecanismos de bajo coste, que son la señalización, bandas sonoras, bádenes. Hace un par de semanas la DGT propuso que haya guías sonoras longitudinales. Son soluciones que muchas veces son temporales, pero que se acaban quedando, pero que tienen consecuencias de que esos tramos de concentración de accidentes la gente va con un poco más de precaución y se reduce. Y entonces ya pasamos al otro tipo de actuaciones para mejorar la seguridad vial, que son las preventivas. Estas actuaciones preventivas son aquellas que se realizan antes de que haya accidentes para prevenirlos, y son las que son de bajo coste, porque son muchas pequeñas actuaciones que nos han dado los datos del sistema de gestión y que dan muy buenos resultados. Además, tienen una cosa muy buena, y es que se pueden medir mediante indicadores que dan un valor numérico, saben si está funcionando en este tramo o no está funcionando, con lo cual podemos actuar. ¿De acuerdo? Entonces, primera actuación preventiva, que esto se está utilizando mucho aquí en la demarcación de carreteras de Aragón, es el índice de condiciones de seguridad en márgenes. Hubo un estudio que se estudiaron miles de accidentes con salida de la vía, que es una de las más peligrosas porque suele haber obstáculos y los vehículos o vuelcan o se chocan y suelen ser peligrosos. Y entonces, a partir de datos, de analizar los márgenes de cada punto, cada 10-20 metros de cada carretera, se analiza si esos márgenes son seguros o no, da un valor numérico y según eso podemos saber en qué puntos tenemos que actuar. Por ejemplo, lo más seguro sería que fuese como un circuito de Fórmula 1, que el vehículo se sale del trazado, pero hay una gran explanada, primero asfalto, luego gravilla, con lo cual el vehículo ahí no vuelca, no se choca contra nada y es completamente seguro, pero eso es difícil en la carretera. Entonces, lo que se hace es, se tienen datos de toda esta carretera, se obtienen en qué tramos tienen algún obstáculo, por ejemplo un árbol, una roca, un hundimiento donde el coche pueda introducirse y volcar, y se intentan solucionar esos márgenes. El sistema nos lo va a dar para toda la red muy visual dónde están esos puntos y podremos actuar sobre ellos. Pero es que además en estos sistemas se tiene, como hemos dicho, datos de inventariado, pues por ejemplo, donde hay accesos a la carretera y que tengan, no se ve mucho, pero ahí hay un drenaje en ese acceso. Pues ahí si se sale un vehículo, mete el neumático y probablemente pueda hasta volcar, ¿no? Un accidente que si hubiese ahí un circuito de Fórmula 1 no le pasaría absolutamente nada. Entonces, con estos datos, muy gráficamente se ve dónde podemos actuar y las soluciones de bajo coste es tan fácil como talar un árbol, quitar un obstáculo o añadir una malla metálica para que el coche simplemente pase por encima y no se entere. ¿De acuerdo? Pero es que además, esto en cuanto a los márgenes. Además, no solo trabajamos con datos de accidentes, etcétera, sino que, como hemos dicho, tenemos la agenda de vialidad donde tenemos clasificadas miles y miles de incidencias que suceden a lo largo de la red vial, clasificadas por tipos de incidencia. Por ejemplo, esta pantalla que veis, cada puntito rojo es una incidencia que ha tenido que ver con jabalíes, bien por atropellos o bien porque se encontraba un jabalí que alguien se lo había dado por delante y estaban en la calzada. ¿De acuerdo?
Entonces, haciendo zoom en cada uno de estos tramos, se ve claramente que, por ejemplo, con el Street View se ve que por esa zona han venido jabalíes porque en esa zona había varios accidentes. Y vemos que un poco más allá, 50 metros, había un paso por subterráneo que pasaba ese barranco y podrían pasar por ahí los animales si los vamos orientando. Entonces, mediante el uso de vallado o de balizamiento específico para este tipo de animales se pueden evitar que haya accidentes por alcance con estos animales. Igualmente, con datos de la agenda, pues donde suele haber, se encuentran en la calzada ramas caídas, etcétera. Pues se puede utilizar solución de bajo coste, una poda preventiva en estas zonas. Igualmente, en zonas donde ha habido desprendimientos de rocas, tan fácil como poner un vallado o una malla para evitar estas caídas, ¿no? Hace no mucho en Albarracín me parece que se cayó una piedra y se llevó por delante una ambulancia. ¿No? Pues todo esto se puede evitar sabiendo dónde suceden estas actuaciones. Y además, como hemos dicho antes, se puede medir su impacto si funcionan o no a lo largo del tiempo. Por otra parte, también los gestores de la carretera tienen mucho personal que está todo el día en la carretera y mediante las cámaras, por ejemplo, evitan que en condiciones atmosféricas adversas, como puede ser una nevada en mitad de la noche, tenga que ir el vigilante a hacer toda la ruta a sus carreteras. Tienen diferentes cámaras por toda la red y ven en un momento si es necesario que salgan. Evitamos, como bien ha dicho antes Raquel, que si no hay desplazamientos no hay accidentes. Entonces evitamos un desplazamiento innecesario. Y igualmente tenemos desde el sistema de control toda la gestión de las flotas, de los quitanieves, de los vehículos de los vigilantes y sabemos en todo momento dónde están. Por ejemplo, hace unos años un quitanieves en mitad de una tormenta de nieve por la noche se quedó tirado, se salió de la carretera en una zona que no había cobertura de móvil por la noche. Pues gracias a que en el sistema estaban monitorizando en todo momento dónde estaban, pudieron ir a buscarlo y no pasó la noche allí. Como conclusiones ya, pues que tenemos muchos datos, los podemos gestionar y procesar para obtener resultados que hace unos años eran inimaginables y podemos planificar pequeñas actuaciones de bajo coste para mejorar la seguridad vial de forma efectiva. Y además lo podemos medir si funciona o no, porque al final nosotros iremos midiendo y si vemos que algo funciona lo seguiremos haciendo y surgirán otras zonas donde tendremos que actuar porque se habrá mejorado. Es toda una competición en el fondo entre tramos, ¿no? Por seguridad. Entonces los gestores tienen que estar continuamente, es un proceso de continua mejora y gracias a los sistemas de gestión hoy es un poco más fácil. Y bueno, esto es todo, pero no haberos